Amén. Le damos gracias a Dios por esta noche, amén, que nos permite estar aquí en su casa. Le voy a pedir, hermano, que tome su Biblia y la abramos, amén, en el libro vamos a ir al libro de Juan, hermano, capítulo 7, verso 17, amén. Juan 7, 17. Gloria a Dios, aleluya. Juan 7, 17, ¿ya lo tenemos por ahí? Ok, así como estamos de pie y con la escritura ya en nuestra mano, vamos a hacer una pequeña oración. En esta oración, hermano, le pido que usted ore por mí, vamos a orar por usted también y por las personas que están conectadas o las que se van a conectar, que el Señor también les bendiga donde quiera que estén. Amén. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día maravilloso. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar, Señor, aquí en tu casa de oración. En esta hora te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que toque nuestros corazones, que esta palabra, Señor Jesucristo, edifique, Señor, nuestras vidas, Señor, que cambie nuestra manera de pensar, Señor, y que ya no pensemos, Señor, con nuestras mentes, sino que tú, Señor Jesucristo, pongas tu mente a nosotros, que podamos tomar buenas decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los que están conectados, que tú, Padre, obres también en cada corazón y los labios, Señor, que hablan en esta noche, Padre, bendícelos. Sin ti, Señor, el hombre calla, Señor, pero si tú le das palabras, Señor, nosotros hablamos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya, amén. Vamos a leer esta escritura y vamos a mirar qué es lo que tiene allí Dios, amén. Y dice así, hermano, en su palabra, vamos a leer desde la 16, amén. 16 y 16, 17 y 18. Y dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, ¿ok?, sino de aquel que me envió. El 17 dice: y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Tome su asiento y dale la honra y la gloria al Señor. Nosotros, hermano, estamos en un buen tiempo, amén. La enseñanza, hermanos, es una enseñanza muy sencilla. Tan sencilla que dice así, hermano: Dios no ha cambiado. Amén. Muchas veces lo hemos mencionado y hemos dicho, hermano, que Dios no ha cambiado. Lo damos en testimonios, en acciones de gracias, en peticiones, de muchas maneras nos hemos atrevido, hermano, a declararlo con fe y con confianza de que Dios no ha cambiado. Amén. Entonces es un tema muy sencillo, hermano, pero con una gran profundidad. En esta noche, hermano, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se menciona ahí en el versículo, los versículos que leímos, donde el Señor Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, amén. Mi doctrina no es mía, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, va a conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Entonces tenemos una perspectiva, hermano, muy importante de parte de Dios, donde el Señor Jesucristo en aquel momento deja, hermano, a aquellas personas en un punto donde se acuerdan aquella ocasión que el Señor Jesucristo les dice a los escribas, les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Entonces en esta ocasión, hermano, los deja allí,
pensando y les dice, si dice, el que es de Dios o el que considera creer en Dios va a conocer si la doctrina que yo traigo es mía o no es mía. Amén. Entonces, cada vez que usted y yo nos paramos aquí, hermano, le hablamos a alguien, le podemos hablar a una persona que no conoce de Dios y la persona no sabe de qué se está hablando, pero cuando ya nos paramos enfrente de una persona que ya conoce las cosas de Dios, se da cuenta si lo que estamos hablando es doctrina o estamos hablando por nuestra propia cuenta. Amén. Y eso es algo bien notorio, hermano. Amén. Incluso por ahí en pláticas que tenemos nosotros, hermano, los humanos, los hijos de Dios, en veces hacemos comentarios tratando de hacer quedar mal a otra persona. Entonces la persona que nos está escuchando alcanza a discernir con qué intención lo dijimos. Amén. Y luego la persona dice lo que está diciendo el hermano. Y le digo por qué, hermano, porque muchas de las veces aquí en la iglesia nos paramos y agarramos el micrófono y alguien nos ofendió, nos dijo algo y nosotros lo decimos en otras palabras, pero la gente que está aquí no es tonta. Nosotros no somos tontos, hermano. Sabemos por qué lo dijo usted. Sabe usted por qué lo digo yo. Entonces es muy importante, hermano, cuidar estas cosas. Usted, antes de empezar en el tema, le voy a preguntar algo, hermano. Usted es de las personas que ha dicho, en alguna ocasión usted es una persona que ha dicho, cuando mires algo en mí mal, dímelo. ¿Sí es usted uno de ellos? Uno nomás. Uno. Amén. Bueno, hermano, pues se llegó el tiempo. No nomás algo, no nomás una cosa. Hay mal en nosotros, hay muchas cosas. ¿Ok? Y se la voy a decir para que no se enoje. Recuerde, hermano, usted y yo hemos dicho, cuando mires algo en mí que no está bien, dímelo. Esta es la hora, hermano, de decirle qué cosas no estamos haciendo bien. Amén. Y va a ser un punto general para todos. Y usted va a mirar, hermano, que no es algo algo a que yo lo quiera someter a usted. Nosotros vamos a usar la Biblia y usted es una persona que conoce las cosas de Dios, va a saber si es de Dios o si Dios se lo está pidiendo, es el hombre que se lo está pidiendo a usted. Amén. Recuerde, hermano, Dios no ha cambiado. Amén. Dios no ha cambiado. El que quiera hacer la voluntad, dice el verso 7, de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto decía el Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, hermano, cuando el Señor andaba aquí en la tierra, dice que Él hablaba y la gente, hermano, se maravillaba de su doctrina. ¿Ok? Ahora si nosotros miramos, hermano, ¿qué es doctrina? Si usted a lo mejor ya sabe qué es doctrina, pero pueda ser una persona que esté aquí que no sepa qué es doctrina. Y por esa persona que está aquí que no sabe qué es doctrina, es necesario que lo volvamos a repetir. ¿Qué es doctrina? Para que también vaya en el punto, en el tema con nosotros. Amén. Doctrina, hermano, es enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. Si usted se fija, dice la palabra que el Señor Jesucristo dejaba perplejos a las personas con las que Él hablaba. Incluso la gente, hermano, decía, ¿qué doctrina es esta que trae que aún dice a los demonios los reprende y huyen, salen de la gente? ¿Por qué, hermano? Porque los escribas y los fariseos eran muy intelectuales, pero ellos no habían mirado esto. Ellos no tenían el poder de hacer esto. Cuando el Señor Jesucristo viene y se presenta, miran a los endemoniados, hermano, y el Señor no usaba lo que yo y usted usamos. Yo y usted usamos para reprender un demonio, hermano, usamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pero Él simplemente, hermano, Él simplemente abría su boca y le decía, sal fuera. No usaba ningún nombre, hermano, porque el nombre ahí estaba. El Dios Todopoderoso ahí estaba y ellos
escuchaban la voz, hermano, y sabían qué voz estaba hablando. Incluso los demonios decían, aún no es tiempo, todavía no es tiempo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero Dios, hermano, puede hacer cambios en el tiempo y fuera de tiempo. Dios puede expulsar, reprender, puede dar vida y puede matar en el tiempo que Él quiera. Él es Dios. Él es Dios. Por eso, hermano, Dios no ha cambiado. Y vamos a mirar un poquito, hermano, cuando Dios saca al pueblo de Israel, dice, hermano, que Dios escucha el clamor del pueblo, estaban en angustia. Y entonces el corazón de Dios, hermano, se duele y dice, ya es tiempo. Ya es tiempo de que mi pueblo salga de esa esclavitud. Incluso, hermanos, ellos habían podido salir libres, pero dice que Dios tocó el corazón de los egipcios y ellos salieron con gran riqueza. No es porque los judíos, hermano, no es porque los israelitas eran buenos, no, es porque Dios tocó el corazón de las personas. Amén. Entonces, desde que Dios los toma de ese lugar, hermano, los saca y ellos ya salieron con riquezas materiales. Amén. Ya estaban mirando el poder de Dios. En la parte, hermano, en la parte que nosotros miramos es que Dios viene y trae al pueblo, pone una persona enfrente de ellos y nosotros miramos, hermano, que hubo personas que vinieron hablando mal de Dios y vinieron hablando mal de Moisés y de las personas que los traían. Y en lo cual nosotros miramos, hermano, que hubo personas que quedaron postradas en el desierto, murieron, Dios los destruyó. Hubo una sequito que dice la palabra de Dios, unas personas, creo que eran como 250 que se pusieron en contra de Moisés. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Moisés le dijo, bueno, si es así como ustedes piensan, o si no soy el escogido de Dios, ustedes van a morir como cualquier hombre, normal. Personas que se acuestan a dormir y ya no se levantan. Personas que andan por ahí en la calle y pasa un accidente, mueren. Pero si ustedes mueren de una manera diferente, entonces sépase que Dios está conmigo, que Dios me ha escogido. Entonces nosotros miramos, hermano, que Dios saca al pueblo con el propósito de llevarlo hasta la tierra de Canaán. Pero la gente, hermano, la gente, nosotros, usted y yo, somos personas rebeldes. Amén. Somos personas rebeldes y no hemos entendido todavía el propósito de Dios. Mire, ahorita Dios, dice la palabra de Dios, que Dios lo ha tomado a usted y a mí del mundo, nos ha sacado del mundo, del pecado, pero aún todavía hay personas, hermano, que aman al mundo. Amén. Todavía hay personas que son cristianas y andan a los bailes, van a los bailes y no, el baile no es malo, pues no voy a bailar, yo no voy a ver. Se ha escuchado, amén. Se ha escuchado. Andan en eventos que no. Hay cristianos que van al casino y apuestan la bendición que Dios les da en sus manos. Amén. Entonces, ahí le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos, decía mi papá tiene una manera de decir un dicho, dice que cada cabeza es un mundo. Pues yo a veces le hablo de Dios y dice, no, mi hijo, dice, cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene su manera de pensar y de creer. ¿Cómo es Dios y cómo debemos de creer? Entonces, como mi papá, hermano, hay muchas personas. Y me voy a ir un poquito más. Como mi papá, hay muchos cristianos. Hay muchos de nosotros como el pensamiento de mi papá. Mi papá no conoce a Dios, está en una, como le dijera, en un proceso. Pero usted y yo que ya conocemos a Dios tenemos diferentes, en veces, perspectivas de lo que es, hermano, la doctrina. Ahora, si nos vamos un poquito más a fondo,
La palabra de Dios habla de una sana doctrina. Y la palabra de Dios, más allá, hermano, nos dice que iba a llegar el tiempo donde la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. Entonces, mire, analice personalmente usted su vida, cómo cree y cómo piensa ahorita que usted le está sirviendo a Dios. Yo no lo puedo juzgar, pero usted puede ser su propio juez. Usted sabe en qué cree y cómo cree. Usted sabe si usted ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente, o parte de su corazón está en las cosas del mundo y parte está en las cosas de Dios. Pero usted y yo nos podemos estar engañando, pero la palabra de Dios es muy clara. Dice que nadie que llamándose hijo de Dios puede comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quiere decir con eso? Que nadie que se llame hijo de Dios puede participar de las cosas sagradas y a la misma vez participar de las cosas del mundo. Hay personas, hay cristianos, hermano, que todavía lo hacen. Entonces nosotros miramos que hay una diferencia entre muchas personas y otras personas, pero no porque aquella persona sea más capaz o más inteligente o más intelectual que otra persona. Usted, hermano, y yo, Dios nos dio los mismos. Usted tiene dos manos. Decía el pastor en un tiempo, hermano, nos enseñó una enseñanza, nos decía, tenemos las mismas horas. Todos tenemos las mismas horas, las mismas 24 horas. Y a algunos de nosotros no nos alcanza el tiempo. Y a otros sí les alcanza el tiempo. Entonces no es un problema, no es un problema de parte de Dios en la repartición del tiempo, porque se nos dio el mismo tiempo. El problema está en usted y en mí, que usted y yo no sabemos ministrar el tiempo. Amén. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Usted busca las cosas de Dios y Dios lo va a bendecir. Espiritualmente le va a dar entendimiento y sabiduría, pero también le va a dar un trabajo y le va a dar a que usted gane cierto dinero para que usted viva aquí en la tierra. Y a lo mejor si usted está ganando un trabajo y considera que no es un trabajo que le alcanza para sus gastos, le puede orar a Dios y Dios le va a dar un trabajo mejor. Dios se lo va a dar. Amén. Pero muchas de las veces, hermanos, no está en el trabajo o en lo que ganas. Hay personas que están ganando el mínimo y pagan renta y biles. Una persona en una casa y viven a gusto. Y todavía les queda poquito. Pero hay personas que ganan bien, 30, 40 dólares la hora y no les alcanza. ¿Sabe cuándo está el problema, hermano? En nosotros mismos. Sigue el mismo problema. Tenemos una mala administración en el tiempo y en el dinero. Entonces Dios siempre quiere tenerte bien. Pero usted y yo decidimos lo contrario. Amén. Yo cuando llegué al camino de Dios, hermano, era muy malo para las finanzas, no sabía ahorrar. Yo miraba un cheque en mi mano, hermano, sentía que me quemaba. Tenía que gastarlo. Amén. Y no me importaba, yo iba a la tienda, hermano, y miraba algo de 200, 300 dólares. Yo lo compraba. Y al lunes ya andaba pidiendo dinero. Pero cuando llegué al camino de Dios, hermano, conocí a mi esposa, me casé con mi esposa, nos casamos. Mi esposa, ahora sí como dicen por ahí, me apretó las cuerdas. ¿Ok? Me empezó a enseñar esa parte, porque yo cuando me casé con ella ganaba mucho menos que yo. Y juntaba mucho más que yo. Entonces hubo un tiempo en que yo me puse en eso, hermano, y dije, ¿cómo me va a enseñar una mujer a mí? No es posible que una mujer me vaya a enseñar algo a mí.
Y así estuve por un tiempo, hermano, hasta que doblé mis rodillas. Hasta que me doblegué y entendí, hermano, que sí, hay personas que saben más que uno. Y he aprendido en esa área, hermano, en esa área. Ahora sigo teniendo necesidad, no le digo que no, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros empezamos a hacer las cosas con entendimiento, Dios nos bendice. Amén. Dios nos bendice. Entonces, una vez más, hermano, tocando el punto, doctrina es enseñanza e instrucción. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, dice que se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de su enseñanza, cómo instruía Él a las personas. La gente se maravillaba. Amén. Ahora mire, ahorita no tenemos al Señor Jesucristo en persona, pero lo tenemos en espíritu. Amén. Y nos dejó la palabra. Nos dejó la palabra. Y la palabra nos sigue enseñando. Y nos sigue instruyendo. Nos sigue instruyendo. Ahora, esa es doctrina. Pero cuando nosotros vamos caminando mal en algo, hermano, y alguien viene a nosotros y nos incita, nos exhorta a vivir una vida diferente, muchas de las veces nosotros no aceptamos la enseñanza o la instrucción. Y una vez más, en la enseñanza que teníamos anoche, en la reunión estamos hablando de esto. Yo ves que miro a mi hijo Isaac que anda haciendo algo por allí, mi hija Génesis se le arrema y la Génesis es una chiquita. Pero yo los escucho cuando ellos están hablando. Y yo escucho lo que Génesis le dice a Isaac. Esto no va así, esto va algo así. Y la niña tiene razón, pero el orgullo que hay en las personas más grandes, el hecho de Isaac sentirse más grande y piensa que es más inteligente, él no le permite aceptar lo que su hermanita le está enseñando. Y así pasa entre nosotros como hermanos. Hay veces que se nos acerca una persona de 1 año, 6 meses en el evangelio, a una persona ya anciana en el evangelio y no queremos aceptar. Y decimos, ¿quién es este para que venga a enseñarme? Y ese es un problema, no estamos hablando de una enseñanza y de una instrucción. Ahora, ¿para qué sirve la doctrina? ¿Para qué sirve la enseñanza o la instrucción? ¿Qué hace? ¿Qué causa? ¿Qué causó en su vida de usted? ¿Y qué causó en mi vida? Esta parte, hermano, dice, cambia la manera de hablar. Si usted no ha cambiado su manera de hablar, hermano, usted sigue siendo un mundano. Si usted no ha cambiado su manera de hablar, nosotros seguimos, hermano, siendo unos mundanos. Porque si usted y yo hemos recibido la instrucción y la enseñanza, nuestra manera de hablar ya debe de haber cambiado. En veces por ahí, hermano, nosotros tomamos a la ligera cosas como asire. Estamos hablando de la sana doctrina. En la sana doctrina, en la enseñanza del Señor Jesucristo no se permiten cosas. Imagínense que el Señor Jesucristo viniera a usted, hermano, y le dijera, ¿cómo estás? Y usted le dijera al 100. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Hay muchos de nosotros, hermano, que todavía hablamos así. Y se nos han acercado en ocasiones, hermano, mejora tu manera de hablar. Ya, bien, gracias a Dios, ya lo cambiamos por al 100. Muchas de las veces, en vez de decir en verdad, la gente cristiana anda diciendo, ¿neta? Si usted no lo ha escuchado, hermano, usted lo va a escuchar. Y usted, hermano, le va a tratar de enseñar a una persona cómo que. A mí me ha tocado, hermano, hablar con personas. Ya no es tu manera de hablar, hermano. ¿Cómo que al 100? No, ¿dónde está gracias a Dios? ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? Entonces, sí, hermano, su mente de usted y de la mía, no son malas palabras.
Pero es un vocabulario, hermano, que ya no tiene que existir en nosotros. Nosotros ya somos cristianos. Nosotros estamos adoptando otro lenguaje. La doctrina, hermano, quiere decir enseñanza, instrucción. Cuando tú digas algo que no está bien, alguien venga y te corrige, te está enseñando. Y más te vale que le hagas caso. Porque imagínate qué le vamos a estar enseñando a la gente, hermano. Yo escucho, hermanos, que contestan así, digo, ¿qué hay en su corazón? No está el deseo, hermano, no está el deseo. Así de que pónganse listos, hermano. Cuando alguien venga y le pregunte, ¿cómo estás? No salga con eso. No salga con eso. Dale gracias a Dios, estoy bien. Amén. Usted dijo, hermano, y yo lo he escuchado. Cuando esté mal en algo, dígamelo. Esa es la hora. Es el momento. ¿Amén? Es el momento en que Dios nos está instruyendo, nos está enseñando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo me he dado cuenta cuando a mí en el trabajo, hermano, me preguntan o tratan de entablar una conversación conmigo, yo tengo que tener cuidado cómo les hablo y cómo les contesto. Depende mucho de eso, hermano. Con una sola palabra que usted le diga a alguien bien acertada, esa persona se va a dar cuenta que usted es una persona de respeto. Pero si una persona del mundo se le acerca y le dice ¿cómo estás? Y usted le sale con eso, usted le está abriendo la puerta para que esa persona no lo tome en cuenta como un hijo de Dios. Y no nos gusta. No nos gusta la reprensión, no nos gusta la enseñanza, no nos gusta la instrucción. Pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y si usted se fija, dice la palabra de Dios que los escribas y los fariseos también se empezaron a maravillar de los discípulos, los apóstoles. Dijeron, estos son unos personas que ni fueron a la escuela ni saben leer, ¿cómo hablan así? Por eso se dieron cuenta que verdaderamente habían caminado con Jesús, porque la manera de hablar de ellos, hermano, era igual a la de Jesucristo. Amén. Entonces, dejemos esas cosas. Amén. Usted y yo tenemos que saber cómo contestarle a nuestras esposas, a nuestros hijos. La esposa tiene que saber cómo contestarle al esposo. Amén. Hermano, hablando de esta parte de la doctrina, hay muchísimas cosas. Regálese una servilleta, hermano, por favor. Hay muchas cosas. Es un tema muy, muy, muy extenso. Pero obviamente pues no se van a poder tocar todas las partes, pero sí vamos a tratar de tocar algunas partes, ¿ok? En la sana doctrina, hermano, en la enseñanza de la instrucción del Señor Jesucristo, nos ha llamado a un servicio extraordinario. O sea, un servicio que los hombres, hermanos, lo van a mirar admirable. Algo lo van a admirar la manera como usted se conduce, cómo usted habla, cómo usted piensa. Incluso, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho la enseñanza y la instrucción? A muchos de nosotros nos ha cambiado hasta la manera de pensar. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. Hay muchas mujeres, hermano, que no conocían de Dios antes, y nosotros entendemos, hermano, que hay una palabra que se llama sensual. Y es un espíritu, hermano, que opera en muchas mujeres, en su mayoría, hermano, que no conocen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como los hombres adoptan un caminado, usted va a mirar en la calle que hay personas, hay hombres incluso que adoptan o que tienen un paso diferente, pero no caminan así. Ellos lo han mirado de alguien. ¿Sí me entienden? Miran cómo caminan y es la moda, entonces la gente lo sigue.
Es como un patrón, hermano, que se hace en las personas. Así las mujeres, hermano, ese espíritu de sensualismo ha estado desde el tiempo. Dice la palabra de Dios que había una mujer que se llama Jezabel. Y ese espíritu, hermano, cuando ella murió, ese espíritu siguió. ¿Por qué? Porque no era la persona. Ella no hacía eso. Esa mujer no se pintaba y se maquillaba por sí misma. Había un espíritu dentro de ella que la motivaba a hacer eso. Y ¿sabe para qué era eso, hermano? Para provocar a las personas a que se fijaran en ella. Entonces, por eso ahorita las mujeres dicen, oh, pero ¿qué tiene de malo que me pinte? Pues es que, hermano, no somos espirituales. Miremos por qué lo hacía esa mujer. Ese espíritu sigue operando en muchas iglesias. Amén. Y nosotros, el problema más grande, hermano, el problema más grande siempre va a estar en un cabeza o en los cabezas. Si hablamos de un hogar, usted y yo como cabezas. Hay problemas, se levanta algo en nuestro hogar, es culpa de nosotros. En una iglesia, el ministerio es el primero que tiene que ser responsable de lo que pasa. Amén. Pero sería lamentable que el pastor, hermano, ande atrás de nosotros, diciéndonos o enseñándonos cómo nuestras esposas se tienen que vestir. Cuando ya nosotros deberíamos de tener, hermano, nuestros pensamientos ya bien ejercitados, nuestra mente ejercitada y saber. ¿Sabe qué? Hay muchos cristianos, hay muchas personas, pastores que dejan a sus esposas, hermano, que hagan lo que quieran. Amén. Que hagan lo que quieran, que se vistan como quieran. ¿Sabe qué? Un verdadero siervo de Dios, hermano, un verdadero siervo de Dios que quiere retener la doctrina, la sana doctrina de Cristo, tiene que tener pendiente. Primeramente, hermano, ¿de qué? De nuestras familias. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Y usted no se puede hacer ni para la derecha ni para la izquierda. Yo y usted podemos caminar engañados si queremos, pero Dios es muy claro. Dice la palabra de Dios, hermano, que un obispo no puede dirigir a una iglesia si no puede dirigir a su casa. Eso es lo que dice Dios. Y ahí entra usted y ahí entro yo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo creemos? ¿Cómo somos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo piensan nuestras esposas? Muchas de las veces usted es el centinela de su casa, de su hogar. Mira que su esposa, hermano, ya se subió la falda más arriba de lo debido y dice, no importa, aquí anda en la casa. Bueno, recuerde lo que dice Dios. Poca levadura, leuda toda la masa, poquito a poquito te va agarrando confianza. Decía mi papá, el primer brinco es a la rodilla. Ya cuando no te puedes mover es que ya te brincaron el primero. ¿Ok? Entonces, mire, hermano, usted y yo, muchas de las veces nuestras esposas no tienen visión. Escuche bien lo que le digo, hermano. Nuestras esposas no tienen visión. Pero para eso está el marido allí, el esposo. El esposo, hermano, lo que le quiero decir es que el esposo le tiene que decir a su esposa qué se debe poner y qué se debe de quitar. Si verdaderamente la esposa es una esposa que está sujeta a su esposo, la esposa va a entender por qué su esposo le dice. Pero si es una esposa rebelde, hermano, va a hacer lo que quiera. Ahora el problema no está para ella, el problema va a estar para qué, para el esposo. La esposa va a poner en vergüenza al esposo. La esposa va a hacer quedar mal al esposo. Nosotros no somos personas, hermano, no somos personas, o Dios no nos ha puesto nosotros para que nosotros se nos haga caso en todo lo que nosotros pensamos o decimos. La esposa también tiene que mirar, hermano, qué le está diciendo el esposo. Cuando usted mira como padre que su hija empezó a agarrar pinturas allí de juguetito, que se empezó a pintar y que se pone a empezar a mirar, a poner tanta cosa. Es el momento de que usted y yo como padres empecemos a enseñarle a nuestras hijas
que eso no les ayuda para nada. Que así como están, hermano, así como Dios las trajo al mundo, así son hermosas. Que no necesitan un arete, que no necesitan una cadena de oro, hermano, que no necesitan pintura. Usted y yo, hermano, como padres tenemos que estar alertas en esas cosas. Ahora, el enemigo, aunque usted esté alerta, no se va a querer colar por allí, se va a querer colar, hermano, con usted mismo, conmigo mismo, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahora nuestra esposa, nuestros hijos, ya que tengan entendimiento, tienen que entender, hermanos, si la doctrina, la enseñanza o la instrucción que le estamos dando es de Dios o es de nosotros. Si tu esposa te dice, hermano, si tu esposa te dice, a ver, esposo, marido, amor, como te diga, a ver, ¿por qué me dices por qué me estás diciendo que esto está mal? Y si usted, hermano Ramón, es una de las personas que no escudriña la Biblia, le va a decir, vamos a mirar al pastor. Vamos a preguntarle al pastor a ver qué nos dice. Usted es el responsable. Yo soy el responsable de enseñarle a nuestras esposas. Pero nos va a decir la hermana, nos puede decir, oye, pero yo no miro en la Biblia una parte donde diga, ¿sabes qué? De tal largura tiene que ser la falda y de tal anchura tiene que ser también. Dice la palabra de Dios, hermano, que las cosas que el Señor Jesucristo dejó aquí son espirituales. Tenemos que ser muy sabios, hermano, para enseñarles a nuestras esposas y decirles, ¿sabes qué era? Esto no está en la Biblia. Como tampoco está que no debes de fumar. Pero fumar es bueno o es malo. Es malo, no está en la Biblia el cigarro. Entonces podría decir la gente, sí podemos fumar, pero no podemos tomar, porque nomás habla de los borrachos. ¿Ven? El apóstol Pedro, hermano, habla acerca de esta parte, y esto entra en la sana doctrina. La sana doctrina es, hermano, la enseñanza sana, una enseñanza que nosotros llevemos a un punto donde nosotros no nos salgamos ni para un lado ni para otro. Si usted y yo, hermano, empezamos a enseñarle a nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo nosotros creemos, ¿sabe qué vamos a hacer, hermano? Enseñarle otra doctrina diferente a la que enseñaron los apóstoles. Pedro, hermano Pedro, el apóstol Pedro dijo que la mujer, hermano, tiene que cuidarse. Y nomás imagínese, hermano, usted, hermana, como hermana, dice Pedro, dice que los peinados de la mujer no tienen que ser ostentosos. Nomás imagínese. Ahora, si a usted le interesa y escudriña eso, va a mirar y decir, pues, ¿qué será ostentoso? Y usted va a poder, si a usted le interesa hacer un cambio en su vida, usted va a investigar y va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo que con un peinado? A ver, ¿cómo está eso que con un peinado yo puedo estar haciendo algo malo? ¿Qué tiene que ver un peinado? Pues Pedro lo dijo, hermano. Cuando yo y usted, hermano, decimos, ¿qué tiene que ver un peinado? Y nosotros, cuidado, hermano, nosotros estamos cambiando las cosas. ¿Qué tiene que ver que me pinten? Nosotros estamos cambiando la enseñanza de Dios. ¿Qué tiene que ver que mi falda esté arriba de la rodilla? Y le digo esto, hermano, a ver si usted como esposo tiene un poquito de pena y le enseña a su esposa, porque sabe que muchas de las veces mujeres cristianas están sentadas y jalándose la falda. Cuando, ¿sabe qué necesidad tiene que esté jalándose la falda? Cuando se puede vestir de una manera mejor. Amén. Ahorita hay muchas iglesias, hermano, muchas iglesias que ya dicen que Dios cambió. Dios no ha cambiado, hermano. La enseñanza es Dios no ha cambiado. Pero yo y usted muchas de las veces decimos, sí, Dios ya cambió.
¿Cómo decimos que ya Dios cambió? Como usted y yo nos comportamos. Lo que yo y usted enseñamos, lo que yo y usted permitimos que hagan. ¿Por qué? Porque nosotros aquí viéramos de poder hacer fiestas y hacer eventos y hacer muchas cosas para atraer a la gente. Y nosotros viéramos de hacer un lado, ¿sabes qué? Como que es la sana doctrina, como que va a espantar a la gente. Entonces estás haciendo preferencia, estás prefiriendo lo que piensa el hombre y le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo pienso que lo que tú escribiste o lo que tú dejaste ya es muy tiempo pasado, muy antiguo, como que ya no va con la actualidad. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Ahora fíjese lo que dice aquí. Dice aquí, vaya al libro de Segunda de Tesalonicenses, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hermano. Amén. 2:15, hermano. Fíjese lo que dice allí. Dice, así que, hermanos, estad firmes, dice, y retened la doctrina, la enseñanza o la instrucción que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Ahora brínquele allí al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, enseguidita. Capítulo 1, verso 1 dice así. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Dios Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, perdón. Verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Dice, así te encargo ahora. Entonces, obviamente, hermano, Pablo mandó estas cartas porque había personas, dice la palabra de Dios, que había personas que querían entrar encubiertamente a la iglesia y querían circuncidar a las personas, a los gentiles, querían cambiar la enseñanza. Entonces Pablo, hermano, deja a una persona allí y es como si a nosotros nos dijera allí, Pablo, ¿sabes qué? Quédate allí y haz exactamente como te dejé escrito. Usted y yo, hermano, no tenemos la oportunidad de hacerlo ni para un lado ni para otro, exactamente como está escrito. Ahora nos preguntemos nosotros, hermanos, si estamos haciendo exactamente como está la enseñanza. La palabra de Dios no es para los bautistas o la iglesia trinitaria o la iglesia apostólica, no nomás es para una persona, hermano. La doctrina es para todas las personas. Y ¿sabe qué, hermano? Si nosotros hablamos de doctrina, si nosotros hablamos de iglesia, nomás hay una iglesia. No hay muchas iglesias, no hay muchas religiones, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios, una sola enseñanza, una sola doctrina, una sola iglesia. Y cuando la palabra de Dios le enseña a la mujer, y la mujer dice, cuando ore o profetice, que se cubra la cabeza. Amén. Fíjese, hermano, lo que dice.
Cuando ore, profetice que la mujer se cubra la cabeza. ¿En cuántas iglesias? Pregúntese usted, hermano, ¿en cuántas iglesias se ha olvidado esto? ¿En cuántas iglesias se ha olvidado esto? Ya no hay muchas iglesias, hermano. Ya no hay muchas iglesias. ¿Por qué? Porque, mire, muchas de las veces nosotros como hijos de Dios estamos buscando siempre la manera de ¿qué? De sentirnos cómodos. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué Dios dijo que la mujer se cubriera la cabeza? A lo mejor es una pregunta que no va a encontrar respuesta. Gloria a Dios. Exactamente, si usted quiere saber el motivo. Exactamente. ¿Por qué? Pero sí, usted va a mirar que Dios está diciendo que la mujer se cubra la cabeza. Aleluya. Ahora, si usted se fija, hermano, nosotros aquí en esta iglesia, aquí en este lugar, a nadie le hemos dicho, a nadie se le ha forzado a hacer algo. A nadie. Yo he mirado hermanas que han llegado que vienen de otras iglesias, no se les ha acercado y les hemos dicho, ¿sabe qué, hermana? Si usted quiere congregarse aquí en esta iglesia, se va a tener que cubrir la cabeza, se va a tener que poner un velo. No se lo hemos dicho ni se lo vamos a decir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es por convicción. Cuando la mujer entiende que no es el hombre quien está imponiendo eso, sino que es la palabra de Dios, entonces la mujer lo que va a hacer, lo va a hacer por convicción, por amor a Dios. Ahora, muchas de las veces la mujer no alcanza a entender eso, pero el hombre, hermano, nosotros los hombres, tenemos que, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer, hermano? Enseñarla. Yo no sé si usted, su esposa, le ha preguntado y le ha dicho, oye, ¿sabes por qué dijo esto? ¿O por qué se dijo esto? ¿O tiene una pregunta? Usted y yo tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles, tenemos que decirles e instruirles. ¿Sabe por qué? Ahora imagínense que yo y usted estamos en esta congregación y mi esposa me dice, oye, ¿por qué tengo que cubrirme la cabeza? Y yo le explico a mi esposa. Su esposa le pregunta a usted y le dice, ¿por qué tengo que cubrirme la cabeza? Usted le dice, ya no es tiempo. Eso ya es muy anticuado. Ya no es necesario cubrirte la cabeza. Entonces, en la misma iglesia, hermano, van a surgir diferentes enseñanzas. Diferentes enseñanzas. Y esas diferentes enseñanzas, hermano, traen problemas en un futuro. ¿Sabe por qué? Porque la gente, hermano, nosotros los seres humanos somos difíciles para sujetarnos. Difíciles para sujetarnos. Yo y usted, hermano, nuestros ojos van a poder mirar que hay gente que está escuchando la verdad, hermano, y no le gusta escuchar la verdad. Entonces, yo antes, hermano, en el principio, cuando yo miraba eso, hermano, me sentía mal. Pero al transcurso del tiempo, hermano, que ha ido pasando, yo sé que la palabra de Dios, hermano, se tiene que hablar, se tiene que decir. Sé que en el tiempo del Señor Jesucristo, dice, hermano, que cuando Él enseñaba, mucha gente no le gustaba y se iba enojada de allí. Pero Él nunca cambió su manera de enseñar. O sea, la doctrina del Señor, hermano, nunca cambió. Seguía enseñando lo mismo y de la misma manera. Entonces, incluso si usted se fija, en una ocasión el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, bueno, si la palabra es dura y ustedes también se quieren ir, pues se pueden ir. Amén. Si usted se fija, el Señor Jesucristo, en veces los discípulos como que no querían ya caminar y el Señor les decía, bueno, en otras palabras lo que está diciendo, el que me sigue a mí va a seguir por amor. Y lo que tenemos aquí, la palabra de Dios, hermano, no lo podemos cambiar ni usted ni yo. No lo podemos cambiar. Usted y yo nos vamos a poder molestar, vamos a hacer muchas cosas, pero Dios no va a cambiar algo. Dios, hermano,
sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Vamos a leer la última cita y ahí terminamos. Tito, hermano, Tito 2:1. Gloria a Dios, aleluya. Tito 2:1. ¿Ya lo tienen por ahí? Fíjese lo que dice, hermano. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese, hermano, que ahí hay unos puntos bien importantes. Dice, pero tú habla, le está diciendo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte. Y cuando usted mira esta palabra, hermano, reverentes en su porte, quiere decir, hermano, que la mujer, hermano, tiene que tener una buena postura. Tiene que ser una persona diferente a la que era en el pasado. Referentes, dice, referentes en su porte. Tiene que ser una mujer, hermano, cuidadosa de cómo habla, de cómo se comporta. Y fíjese la otra parte, dice, no calumniadoras. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en el verso 4 dice, hermano, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El verso 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. ¿Amén? Eso es algo con lo que batallamos todavía. Amén. A lo mejor por ahí andamos en el trabajo, hermano, y no fue un día bueno. Y se nos arrima el patrón, el mayordomo, a hablarnos de algo que no hicimos bien. Y no nos guardamos. Amén. Respondemos. Y en la sana doctrina está eso, hermano. Está eso, dice que no seamos respondones. Y hermano, si nosotros somos prudentes, ciertamente usted y yo, nuestras esposas, nuestros hijos, estamos en un proceso. Amén. Si yo miro que un niño de usted, su esposa, usted mismo, está haciendo algo que no está bien, en mi corazón no tiene que haber un juicio hacia usted. Amén. Pero si yo tengo la oportunidad de mirar que usted hace algo que no está bien, tengo la oportunidad de invitarle con enseñanza y con instrucción a usted. Usted va a tener dos cosas que hacer: tomar el consejo, recibirlo y poner acción en él, o molestarse y no hablarme. Esas son las dos cosas que usted va a hacer. Amén. Pero ahí está, hermano, ahí está. Entonces, ponga atención a eso, hermano. Es el tiempo. Usted y yo estamos viviendo ahorita el tiempo. Ahorita estamos viviendo el tiempo. Aquí en esta iglesia se ha vivido, en esta iglesia se ha mirado, se está mirando y se va a mirar. Es el tiempo, viene el tiempo en que la gente, hermano, no sufrirá la sana doctrina. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué? Porque usted y yo queremos andar como nosotros queremos, vivir como nosotros vivimos, hablar como nosotros hablamos.
Usted va a acercarse a las personas, las va a invitar a hacer algo bueno y la gente no las va a escuchar, la gente lo va a ignorar. Entonces el Señor, el apóstol Pablo, hermano, dijo en una ocasión, dijo, si yo fuera o procurara todavía ser amigo de las personas, entonces no sería siervo de Cristo. Termino con eso, hermano. Tengo una anécdota que decirle. En mi trabajo hace tiempo había una persona, esa persona sabía mucho de la Biblia, hermano. Una persona ya de edad. Mucho. Sabía mucho de la historia ya de Israel. Había leído muchos libros. Entonces se me acerca a la persona y me dice, ¿qué don crees que tengo yo, Miguel? Le digo, pues la verdad no sé, no lo conozco, no lo he mirado. Te dice, te estoy observando a ver qué don tienes tú. Y así quedó. Lo escuchaba hablar de Dios. Entonces una ocasión lo escuché que estaba diciendo malas palabras. Muchas malas palabras. Me le acerco yo a la persona y le digo, oiga, lo que usted habla a la gente no concuerda nada con lo que usted está hablando, lo que está hablando allí usted. Como que eso no es algo saludable. Usted está enseñando dos partes. La gente se va a confundir y usted está dando mal testimonio. O es hijo de Dios o no es. No puede ser eso así. Se fue. Al rato llegó y me dice, ya sé cuál es tu don. Le digo, usted, pues dígamelo, si tú tienes el don de hacer enojar. Le digo, ok, pues está bien. Ese mismo don lo tenía Juan el Bautista. Amén. Ese mismo don lo tenía Pablo, hermano, lo tenía el Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermano, no queremos escuchar la verdad, nosotros nos enojamos. O nos hacen enojar, el que nos dice la verdad nos hace enojar. ¿Cuántas veces lo han hecho enojar, hermano? Por la verdad. Yo me he enojado, hermano, Pero no deberíamos de enojarnos por la verdad. Amén. Si usted habla la verdad, hermano, usted va a tener el mismo don. Va a tener el don de hacer enojar. Dios les bendiga, no pónganse de pie. Gloria al Señor, amén. Recuerde, hermano, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y vamos a seguir batallando, hermano, en este mundo, en esta vida, pero realmente van a estar, hermano, los que van a estar. Así es, Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a los que estuvieron conectados, amén.